¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Bernal TV, un sueño que hoy comienza a ser realidad. Todavía estamos en periodo de prueba, pero esta es la primera transmisión en vivo y en directo, con sus errores lógicos, con aquellos que estamos tratando de mostrar la realidad bernalense. Esa es la idea. Usted podrá participar activamente en todos nuestros programas. De eso le vamos a estar contando durante toda la transmisión. Pero por ahora, hoy va a ser el primer programa que no podemos estar ajenos a este tema que a todos nos está ocupando y realmente preocupando. Así que en minutos nada más, muy breves segundos, estará presente en nuestros estudios el doctor Lucio Rubini, quien de la mano de Moni Suárez estarán comentando y dándonos una buena información para todo lo que debemos saber que tenemos que hacer día a día por nuestra prevención, la de nuestros hijos y principalmente la de nuestros ancianos. Bienvenidos a Bernal TV, los esperamos todos los días, nos pueden ver en Facebook, nos pueden seguir por las redes sociales y en breve por streaming. Muchas gracias. Desde sus estudios en la avenida Lavalle y Boedo de Bernal, está transmitiendo por streaming para el país y el mundo Bernal TV. Bernal, Buenos Aires, República Argentina. Definir la palabra pandemia, porque es una palabra que venimos escuchando, que antes nunca creo que la habíamos escuchado, pocas veces, y de pronto todos hablan de pandemia y no sé si saben la definición correcta de lo que es pandemia. Mirá, cuando se habla de epidemia uno lo habla de una ubicación desde lo regional. Incluso nosotros los epidemiólogos, digamos, hablamos de endémico cuando es algo justamente de la región. Cuando es pandemia, como mismo la palabra lo dice, ya está abarcando más de una región. Ajá. Y generalmente estamos hablando de los 5 continentes. Una de las primeras veces, bueno, ya hubo enfermedades que son pandémicas por naturaleza desde hace mucho tiempo, como la tuberculosis, por ejemplo, el VIH, también el SIDA. Y en este caso, en especial por el coronavirus, el COVID-19, ya la Organización Mundial de la Salud lo determinó, porque como tenemos en esto de la globalización, hay una rápida distribución a través de la comunicación, de los viajes, y llegó obviamente mucho más rápido realmente de lo que uno pensaba. Pero bueno, no me quiero meter
quiero que vos me preguntes y contestar. La idea es tratar de aclarar realmente y llevarle a la gente lo más claro posible, pues es verdad. En mi modesto opinión, hay tanta información, que yo creo que la gente se marea. Nos levantamos escuchando el coronavirus, nos acostamos escuchando el coronavirus, cuando bueno, yo creo que lo ideal es no sobredimensionar, tampoco subestimar, pero llevarle un mensaje claro a la gente y que la gente de alguna manera entienda que lo que tenemos que hacer es prevenir, y con la prevención hasta tener el antiviral y la vacuna que corresponda, seguramente vamos a poder limitar. Bien. Así que para la eso gente estamos acá. entra en pánico. Dale. Entramos en pánico, ¿no? ¿Hasta dónde poner un límite entre el pánico, el estar asustados, el prevenir? Porque si entramos en pánico nos paralizamos, que es lo que pasa cuando hay una situación de pánico, uno se paraliza. Si nos paralizamos no podemos hacer nada. Entonces, lo anterior sería saber, prevenir y a ver hasta dónde nos tenemos que preocupar. Vos lo dijiste muy bien. O sea, tener de alguna manera, no miedo, pero tener una alerta es lo mejor que podemos hacer. De hecho, nosotros en la vida misma, cuando hablamos de estrés, por ejemplo, el estrés es algo necesario para la vida. Es la forma de estar alerta de lo que nos puede perjudicar. Ahora, cuando ese estrés pasa a ser un distrés, ya te lleva a un agotamiento psicofísico y después ya no tenés herramientas, no estás con la alerta disponible como para poder defender. Claro, claro. Esa es la idea, o sea, recibir una información clara, concisa, porque como uno está escuchando todo el tiempo, expertos, profesionales, periodistas, que de alguna manera están constantemente, como esto es tan dinámico y cambia todo el tiempo, no tenés forma de decir, bueno, entonces ya sé, con esto me quedo, con esto es con lo que yo no manejo. Las características del virus, obviamente, se siguen estudiando. Es un virus nuevo. Los primeros casos se detectaron entre noviembre y diciembre del año pasado, o por lo menos se informaron desde China desde noviembre y diciembre del año pasado. La Organización Mundial de la Salud, desde que tiene notificación de esto, obviamente empiezan a instrumentar, China desde antes también, los estudios pertinentes. Se trata de evaluar el genoma, o sea, se trata de evaluar la característica del virus para saber de qué se trata, porque el coronavirus en realidad, en general, los coronavirus son los virus que nos producen resfríos. Todos los resfríos generalmente están producidos por coronavirus. ¿Cuál es la diferencia que tiene este coronavirus? Es que viene justamente de un animal que de alguna manera, o por lo menos lo que se piensa, no está bien determinado cuál o de dónde, que ha cambiado, que ha mutado, que se ha adaptado con la capacidad tal de poder infectar al humano. Dios. Entonces, cuando el humano no tiene un registro del germen, tiene que generar sus anticuerpos. Entonces, hasta generar sus anticuerpos, ¿quiénes son los primeros más plausibles de tener ¿quiénes no tendrían tanto anticuerpo? ¿Cuál es el grupo de riesgo mayor? Claro. Generalmente pasa siempre, en general digo, con los más chiquitos, que son los que vienen con el sistema inmunitario inmaduro, porque van recibiendo anticuerpos de la mamá hasta que tienen los anticuerpos propios, y los más grandes, que lo van debilitando. Hasta ahora, por lo menos en los más chiquitos, en los lactantes, en los niños, en los adultos jóvenes, no han tenido grandes complicaciones, pero en los más grandes sí. Y de hecho, Italia sufrió lo que sufrió, porque la población etaria de Italia es gente mayor. Y a esto hay que agregarle obviamente las comorbilidades, o sea, las personas que ya tienen una enfermedad de base que afecta la inmunidad. Diabéticos, renales crónicos, insuficientes cardíacos crónicos, enfermos cardíacos crónicos, enfermos respiratorios crónicos, pacientes que están con tratamientos reumatológicos que tienen medicación que los pueden inmunodeprimir, desde corticoides hasta inmunosupresores en forma prolongada, pacientes con quimioterapia que están en tratamiento, son siempre los que van a estar más propensos a tener una complicación. Exactamente, y lo que yo creo que no hay que hacer es esconder estas cosas, ¿no? Nadie tiene que tener vergüenza de decir, por ejemplo, además tengo diabetes.
Además estoy haciendo un tratamiento, porque cuanto más información podamos expresarle al médico... Es que el médico se hace un mapa de situación, claro, y sabe de alguna manera decidir y orientar para darle realmente la importancia que merece de acuerdo al factor de riesgo. Hoy en día los protocolos que se van repitiendo y que van cambiando a medida que se va conociendo más del virus y de la distribución del virus y la afección que va produciendo, al médico le va dando información que la van cambiando día a día. Sin embargo, podemos tener protocolos que nos están diciendo, bueno, esto no va a variar en este sentido. O sea, paciente que viene con tos, con fiebre, con un pequeño resfrío, pero con el nexo epidemiológico de haber estado en contacto con alguien que tuvo el coronavirus, o de un lugar donde ya el coronavirus está detectado, y bueno, abramos los ojos, evaluemos ahí entonces el protocolo, y de acuerdo a eso después vamos a ver si el estudio da positivo o no da positivo, qué medidas vamos a tomar. Claro. Mientras tanto, ese paciente obviamente se tiene que cuidar. Se tiene que aislar, porque si no, esto va a seguir multiplicándose. A las personas que nos están escuchando, nos están viendo, pueden mandarnos alguna pregunta por Facebook. Los chicos que están en el control nos transmiten la duda y el doctor, obviamente, si está a su alcance, lo va a responder. ¿Nos agarró desprevenido mundialmente? Es que cuando vos no conoces, o sea, siempre te va a agarrar desprevenido un germen que vos no conocés. Y este es un germen que no se conocía. Los virus tienen más capacidad, los virus en general tienen capacidad de mutación y de adaptación mucho más rápida que otros germen, que otros microorganismos. Las bacterias también las tienen, pero se manejan de otra manera. Y era lógico que esta falta de prevención, porque al no conocer el virus, el germen, puede de alguna manera, si te agarra desprevenido, decir, bueno, ¿qué medidas tengo que tomar? Si no conozco las características del virus, si no sé cómo contagia. Claro. Por ejemplo, hoy en día se sabe que contagia con la sintomatología. Si vos no tenés tos y fiebre, no va a contagiar. Eso sería lo primero que tenemos que tener presente. Pero nadie puede descartar que durante la incubación, hasta ahora no se puede descartar que durante la incubación, lo más cercano, los días que vos ya tenés los síntomas, tampoco no lo puede hacer. Es un virus que de alguna manera también puede estar en la superficie, entonces de alguna manera tenemos que tener cuidado no solo en la prevención de cuando tosemos, hacerlo siempre sobre el ángulo interno del codo, estar en ambientes ventilados, sino que limpiar las superficies donde hubo gente que realmente estuvo tosiendo, y por otro lado tratar de no estar en lugares hacinados, porque obviamente siempre va a haber más posibilidad de circulación viral. Claro. Esa es de alguna manera lo que se tiene que mandar el mensaje claro a la población. No es que el frío, por ejemplo, como decían, el calor lo anula y el frío de alguna manera lo preserva. No, que con el frío es lógico que nosotros vamos a estar en lugares menos ventilados, y si no empezamos a prevenir ahora, que tenemos todavía estas temperaturas, ya cuando tengamos el otoño-invierno con temperaturas más bajas, ya es tarde. Esto de ingerir infusiones calientes, ¿es verdad? No. O sea, esto de ingerir infusiones calientes para de alguna manera inhabilitar al virus, no es así. Bien. O sea, se va conociendo siempre, se va conociendo cada vez más del virus. Pero también a veces, mira, lamentablemente se viralizó un mensaje que no tenía fuente bibliográfica, y en esto es muy importante. Nosotros lo sabemos de la facultad, a vos te pasó cuando vos estudiabas y a mí también. Los maestros que nos decían, chicos, si no hay una bibliografía fehaciente de lo que ustedes están diciendo, eso no puede transmitirse como algo veraz. Entonces, cuando se entran a viralizar, y hoy en día la posibilidad de la comunicación... Se enloquecen WhatsApp, con los WhatsApp, tal cual. se enloquecen. Se enloquecen desde lo cómico, porque vos ves que hay mucha inventiva y mucha creatividad, que a veces ayuda mucho también para relajar, pero también se enloquecen
con mensajes que no son veraces, claro, y que terminan claro, pareciendo veraces. Por eso yo digo que es como una psicosis, porque claro, ya todo uno escucha, de algo uno saca, y al fin, como vos decís, no sabés si es veraz, si viene de un médico, si alguien está haciendo una cosa trucha y uno se lo está creyendo, ¿no? Por eso tenemos que ser claros en lo que conocemos hasta claro, ahora, porque esto va cambiando constantemente. O sea, entonces que la no tos podemos, y la fiebre son las dos primeras, fundamentales, los dos primeros síntomas que sí o sí tenemos que tener en cuenta y tomarlo fiebre en serio. y tos, porque son los síntomas cardinales del comienzo de un resfrío, y de alguna manera la tos es lo que nos permite la transmisión. Claro. O sea, te dicen, y bueno, pero entonces ¿por qué anulan los partidos de fútbol o los espectáculos? Sí, y porque siempre vas a tener la posibilidad de alguien que pueda estar tosiendo, sí, y que no es que porque no tenga tos quizás no contagia. No lo sabemos, pero sabemos que sí, que con la tos podemos eliminar mucho más fácil las gotas. Por eso se hace aislamiento de gotas fundamentalmente a través de barbijos en aquellos que realmente lo requieren cuando tienen sintomatología. Justo te iba a preguntar si el barbijo es efectivo o no, sí, y quiénes es. Tenemos que usar barbijo. Y bueno, fundamentalmente el personal de salud que está atendiendo a un paciente desconocido que tiene la sintomatología y tiene el nexo epidemiológico, por eso se habla de caso sospechoso cuando vos tenés la sintomatología con el contacto de haber estado en un lugar donde hubo casos, o con el contacto de alguien que tenga confirmada el coronavirus. En ese caso, bueno, vos tenés que prevenir. Si está con sintomatología, te vas a colocar el barbijo para tratar de esto no distribuirlo, no multiplicarlo. Y el personal de salud como prevención. Claro, es donde están más expuestos. No solo el barbijo, sino protección ocular, guantes, camisolín, porque esto puede quedar en las superficies y después lo podés transmitir y vos ser el vector. ¿Protección ocular? Protección ocular es o lentes, o hay protectores oculares que nosotros usamos a nivel médico, que ya vienen preparados. Son como unas antiparras. Como unas antiparras que usan para natación, digamos. Tal cual. Ah, mira. O algunas que son más completas, que cubren todo el rostro. ¿Y guantes? Guantes también. ¿Están los guantes semitransparentes y están los guantes negros? Y hoy creo que vi guantes celestes. ¿Hay alguna diferencia en esto o no? No, lo importante de todo esto es que los guantes obviamente sean los guantes que usamos habitualmente de látex, sí, no los guantes de polipropileno, que son los que a veces usamos para maniobras menores. O sea, estamos hablando de guantes de látex, donde de alguna manera los micrones que tiene el virus no permitan, a través de la porosidad que puede tener el látex, que atraviesen y que no te sirva absolutamente para nada. Porque si el guante obviamente es atravesado, a través de la piel vos lo podés transmitir después. Claro, claro. Por eso es importante, quizás, lo del guante en realidad es para el personal de salud, para el personal que está en contacto. Prevención. Con el lavado, con el barrido, eso sí se ha demostrado hasta ahora y se ha confirmado. Vos con el lavado de manos de agua y jabón, a través del barrido solo, ya lo estás logrando eliminar el virus. O sea, esto del alcohol gel se hace justamente, o del alcohol, se hace justamente para ayudar a la desinfección total. Pero con el solo barrido, con el solo lavado de manos con vos jabón, lo estás eliminando. O sea, lo estás sacando de la posibilidad del contacto. Claro. Porque la piel actúa como barrera también. Y un buen lavado de manos, Un buen ¿no? lavado, Porque el lavado de jabón entre los dedos. Claro. Hablaban también de sacarse la billutería que uno puede tener, porque si ahí puede acumular. Muy bien, tal cual, porque si no ahí vos seguís transmitiendo. Claro, claro. Y hasta ahora no me lo preguntaste, pero cuando me lo preguntes, ¿el mejor vector cuál es? No lo tengo acá porque está cargando. El celular. El celular. El celular también tenemos que limpiarlo. El celular está todo el día en la mano nuestra. Sí, entonces, de alguna manera, si estamos con ese contacto, por lo menos al final del día o al principio del día, siempre una limpieza, porque es el mejor vector. Yo siempre digo que no hay que enloquecernos, pero tampoco negarnos. Obvio. No estamos para negarnos. Nos están preguntando, se dice que los niños no tienen el mismo nivel de riesgo. Y hasta ahora no, hasta ahora por lo menos no sé en qué cámara estoy. Ahí la cámara 8. En la cámara 8. En realidad, hasta ahora no hay casos en menores realmente confirmados. Hay sospechosos, pero que yo sepa, por lo menos
la bibliografía va cambiando, la comunicación va cambiando, pero no hay confirmados. Pero bueno, hay que ver cómo sigue evolucionando esto. Te están mandando saludos. Ah, gracias. Un montón de chicas. Chicas. Que no lo voy a decir. Chicas de mi edad. Claro, chicas te mandan saludos. No puede el doctor. ¿Quieren tu celular al aire? No le podemos dar tu celular. No, por el momento no, porque me está mirando mi pareja, me están mirando mis hijos, pero después en privado podemos... Bueno, Roque Damone de Ecuador, amoroso. Qué lindo. El doctor Juan Jorge Villa. Qué lindo, Juan, un abrazo. Hernán Badaraco, Daniel Hernán. Moya. Saludos, gracias. El querido Alejandro Gibó. Compañero de ruta de acá del amigo. Piru Cicale. Muchas gracias. Y Luisita también, la conocida Luisita Condegran. Muchas gracias. Conste que ninguno es familiar. No, ninguno. Así que hasta gente, ahora, no. es gente real que nos está como viendo. Como fuera de cámara, la familia es la más crítica. Claro. Así que, igual mandamos un beso a nuestros hijos. muchas gracias. Y a tu querida pareja, porque sabemos que nos están mirando. Y nos van a estar criticando también. Y nos estamos... Una de las cosas que también me puse a pensar, que hay que tener en cuenta que esto de decirle a las personas que tienen que quedarse en casa, de no salir, de hacer reposo, podemos llegar a pensar que la persona entre en depresión. Obvio. Y esto también la persona que haga reposo tiene que tenerlo en cuenta. Bien. Y tiene que tratar de superar este trance, porque primero lo está haciendo por sí mismo, lo está haciendo por los que quiere, pero esto de quedarse en casa es como una tentación a decir... Qué buen tema que tocaste. Que me deprimo, no a me mí me deprimo llega por no muy de salir. cerca. Y es una discusión familiar y de pareja que tengo, por eso de pareja. O sea, la discusión en qué va. Que obviamente una persona mayor, 65, 70, 75, con todo lo que está escuchando, empieza a tener temor. Y el temor está en que si yo tengo factor de riesgo por mi edad, no voy a querer salir. Pero no llegar a ese extremo. O sea, el hecho de no salir es no concurrir a lugares, o como dice bien el ministerio, minimizar los contactos en lugares donde hay mayor cantidad de gente con hacinamiento y poca ventilación. Pero si esos abuelos que hacen los mandados todos los días y que es el único contacto que tienen en el día al exterior, yo no se lo puedo rescindir. Porque primero, el hacinamiento, ¿dónde está en el contacto? En el mercadito no va a haber 80 personas cerradas y sin ventilación. El tiempo que van a estar de exposición. Ahora, obviamente, el miedo está porque donde ellos vean a alguien toser, seguramente van a tratar de alejarse, claro. Pero vos lo decís muy bien. Tampoco llegar al otro extremo, donde el abuelo, donde tenga la posibilidad, seguir concurriendo, como para poder no dejar de hacer su rutina, su vida diaria, e incluso cuando estamos hablando de menor cantidad de gente, también. Ahora, si estamos hablando de mucha gente en un lugar hacinado, reuniones comunitarias, eventos en iglesias, reuniones en acá tenemos una sociedad de fomento que justamente deben tener reuniones de jubilados. Sí. O sea, esas reuniones que de alguna manera concitan si son mucha cantidad de gente, y obviamente tratar de evitarlas en la medida de lo posible, donde tengan incluso mayor circulación, si las tienen que hacer con los imprescindibles. Y favorecer también el contacto familiar con estas personas que quizás viven solas, claro. Los hijos, los nietos, ofrecerse, abuela, ¿qué necesitas? Voy, te compro, más allá de permitirle igual que salga, muy bueno, pero también ayudarlos, porque la solidaridad. Están solitos. Tal cual. Entonces, cuando hablamos de solidaridad hablamos de eso. Sí. Y empecemos por casa. Claro. Hay una cosa que se preguntaban el otro día, ¿qué pasa con los hogares de abuelos? ¿Qué cuidado deben estar teniendo, ¿no? Los profesionales? Tanto los hogares de ancianos como, por ejemplo, los lugares cerrados donde hay mayor cantidad de gente, y van a tener que empezar, y ya deben estar viendo la posibilidad de tener mayor ventilación. Aquellos que tienen sintomatología obviamente van a empezar a tener, de acuerdo al nexo epidemiológico, algún tipo de aislamiento. De acuerdo al nexo epidemiológico es, si tuvieron contacto de nuevo con alguien que vino a un lugar donde hubo casos,
o si tuvieron contacto con algún caso. Ujú. Pero mientras tanto, no hay que llevar un sobrealerta, como decíamos al principio, no salir del estrés habitual, no llegar al distrés, porque si no, así, el distrés lo único que nos va a hacer es agotarnos, y cuando tengamos que tener alerta para poder reaccionar, nos va a agarrar con la guardia baja, claro, y no vamos a hacer lo que corresponde. Exactamente. Nos quedan 5 minutos, quisiera que dieras 5 ítems para que la gente los tenga en cuenta para este tiempo. Básico. Primero, ¿por qué Sí. el término cuarentena cuando son 15 días? Y está mal dicho cuarentena, Ah. en realidad son 14 días, pero se habla de cuarentena por lo que queda, por lo que se dice siempre. Claro. La famosa cuarentena de los 40 días que Ujú. antes se tomaban como para poder evaluar si el periodo de incubación, si estaban incubando alguna enfermedad y después... Pero son 15 días, En realidad digamos, son de 14 reposo. días porque se entiende que este virus en especial puede tener una incubación, o por lo menos lo que se ha visto hasta ahora en los casos anteriores, que puede tener ese tipo de incubación, que pasado los 14 días, si no hay sintomatología, es muy raro que la tenga. Perfecto. Recordemos entonces ítems para tener en cuenta. Básicamente, prevención a través de estar en lugares ventilados. Segundo, lavarse bien las manos. Agua y jabón, ya. Agua y jabón, Con eso es suficiente. con eso es suficiente. Si vos necesitas alcohol para desinfectar, bueno, agregalo, pero el barrido es suficiente. Ujú, ujú. En cuanto a, dijimos en cuanto a los lugares donde estamos, en cuanto a las zonas las formas de contagio, las superficies que pueden estar contaminadas, donde hay gente que realmente está con tos y no sabemos el origen. Porque yo, por ejemplo, a veces me encuentro con pacientes y amigos que han viajado cuando se inició esto y que están ahora intentando regresar. En un avión, por ejemplo, presurizada, una cabina presurizada con 150 o 200 personas, imagínate que no tenés mucha forma de ventilar absolutamente nada, Ujú. y donde vos, si estás con alguien que te tose al lado tuyo y no sabés de dónde viene, porque tampoco sabés, por más que haga una Claro. declaración jurada, si te está diciendo lo cierto o no, y uno va a buscar la forma de evitar el contacto Ujú. o de limpiar, eso sí, con alcohol la zona o la superficie donde esa persona tosió. Exactamente. Y Wow. lo mismo pasa con las superficies donde uno no está en viaje. Estaba pensando también en cambiar las sábanas en lo posible diariamente. Sí, En lugares donde hay toallas de tela, tratar de no usar. Si uno va a ponerle a un restaurante, lo que fuera, perfecto, y hay obvio. toallas de tela, Descartable, siempre. que hay que limpiarse las manos, secárselas con el aire. Descartable. Y si no, bueno, si hubiera las Y servilletas si no hay descartable, descartables. obviamente ahí sí, vos llevas tu alcohol y el alcohol, justamente como es astringente, se seca solo. Claro. Los viejos médicos de familia hacían eso. Ujú. Cuando ellos venían a tu casa, se lavaban las manos con agua y jabón, y después cuando, yo me acuerdo, mi madre le acercaba la toalla, y el doctor Simino, que me debe estar, hoy, el otro día me lo crucé, divino, ya jubilado, él nunca le pedía la toalla. Él le decía, deme un poquito de alcohol, Mirá porque vos. yo con esto, Qué bueno. y la única forma. Te mandan un agradecimiento enorme la familia Vicintín, Oh, divino, Emilio, Edith Cavoli, Cristina, gracias, Mariana Pozo. muchas gracias. Y bueno, realmente Qué lindo, recibir estos mensajes. lo último que yo les quiero comentar es que nos cuesta mucho, y más a las personas que somos demostrativas de afecto, esto de estar saludando con el codo, con el pie, cuesta. Hay que respetar si alguien Sí, lo hizo, pero- ¿no? Por eso también es importante que hayamos arrancado con un programa así que tiene que ver con la salud, porque esta va a ser la idea de dar siempre lo positivo ante una emergencia, ¿no? Siempre dejarle a las personas. Y un total agradecimiento a toda la gente que creo que ya pasaron los 8.000, ¿no? Eso tenía que decir, 8.000. Bueno, más de 8.000 personas. Muchísimas gracias, Lucio, un placer, Gracias, como siempre. Manu, un placer Sabés estar que con te vos. adoro como Igualmente, persona a vos y es también. un orgullo. Gracias. Un orgullo que tengamos en Bernal un médico de esta categoría. Muchas Si gracias. Dios quiere, nos volvemos a reencontrar la semana que viene con Sanamente y algún otro tema que a todos nos guste. Gracias, Lucio. Cuando quieras. Lo encuentran a Lucio en las redes sociales por cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias.